¿Alguna vez te peleaste con alguno de tus hermanos? Lo más seguro es que sí. Y es que a los hermanos hay momentos en que se les ama o se les aborrece. ¿Por qué la relación fraternal es tan conflictiva? ¿Cómo afecta el vínculo que tenemos con los hermanos en la forma en la que nos relacionamos con el mundo? Hoy, en Diálogos en Confianza, peleas entre hermanos. Hola, ¿qué tal? Qué gusto saludarte esta mañana aquí desde el Foro de Diálogos en Confianza. Yo soy Cristina Jáuregui y el día de hoy vamos a hablar de esto de las peleas entre hermanos. Pero sobre todo nos interesa saber las consecuencias cuando ellos ya son adultos. Hemos estado trabajando mucho sobre este tema, empezamos platicando sobre los hermanos chiquitos, o sea, cuando somos chicos, cómo nos peleamos, qué sucede con estos pleitos, por qué se dan, la posición de los papás. Pero en el transcurso de los días nos han estado hablando muchísimos de ustedes, contándonos las historias ya cuando son adultos. ¿Qué pasa cuando los hermanos son adultos y se pelean? Estas peleas, ¿hasta dónde llegan? ¿Y cuáles son las consecuencias que tienen, bueno, pues en las familias? Así es que de esto vamos a platicar el día de hoy. Quédate con nosotros aquí en Diálogos, porque va a estar muy interesante y aparte tú ya sabes que este programa, bueno, pues está hecho para ti, para todas las dudas que tengas o que nos quieras platicar tu historia. Así es que, pues, vamos a empezar viendo primero este primer sondeo. Salimos a la calle a preguntarle a las personas esto de las peleas, ¿cómo lo ven ellos? Acompáñame a verlo. Comúnmente es por tonterías, por ropa o por que agarra sus cosas. La mayoría de veces por malos entendidos, ¿no? Malentendidos por no te pones de acuerdo en algo que quieres o porque él piensa de otra manera o a veces por cosas mayores, pero por lo general son malentendidos. Por diferentes opiniones, o sea, por los caracteres que tenemos cada quien. Pues más que nada por la atención de los padres. Yo creo que como los dos somos hombres, por la autoridad entre nosotros dos. A veces porque él le habla mal a mi mamá o porque yo le llego a hablar mal a mi mamá, realmente nada más es eso, tengo una muy buena relación con él. Principalmente por la diferencia de temperamentos, somos muy diferentes, entonces a veces hay choques entre nosotras y eso es básicamente lo que nos hace discutir. Porque me quita mis cosas, porque agarra todo y quiere ser como yo. Pues realmente por cosas que muchas veces no tienen valor, entonces son peleas muy normales y a los 5 minutos ya estamos bien. Porque se meten en asuntos que no son suyos. Bueno, pues ya estamos de regreso. Muchísimas gracias por todas las respuestas que nos dieron. Siempre que salimos a la calle son muy amables con nosotros. Y bueno, qué interesante escuchar, ¿no? Las razones. Hasta algunos se rieron aquí porque seguramente se peleaban por las mismas razones con sus hermanos. Pero bueno, el día de hoy tenemos aquí con nosotros a Bárbara Sánchez Armás. Ella es psicoanalista del Centro Eleya y es psicóloga con maestría y doctorado en psicoanálisis por parte del Centro Eleya. Bárbara, ¿cómo estás? Hola, muchas gracias. Gracias por ¿Tú te has peleado con tus hermanos? Sí, claro. ¿Sí? No creo que haya alguien que no se haya pelado, es un tema universal. Sí, ¿verdad? Necesario entre los hermanos también. Fíjate, necesario, tú dices, ya nos dirás por qué. Bienvenida, Bárbara, Gracias. Qué gusto tenerte por aquí. Muchas También está con nosotros Miguel Ángel de León, él es maestro en psicoterapia de niños y adolescentes por la Asociación Psicoanalítica Mexicana y él es director y fundador del Centro de Atención y Educación Psicológica Izcalti AC. ¿Cómo estás, Miguel Ángel? Bien, qué gusto muy tenerte bien, muchas por gracias. aquí. Igualmente, con un temazo Sí, de ¿verdad? los hermanos, digo, además verlo desde el enfoque de la parte adulta, de qué sucede cuando ya llegas a la parte final con estos sentimientos que no has resuelto, yo creo que va a ser bien interesante platicar. Sí, bien interesante. Sí. Bienvenido, qué gusto Muchas tenerte gracias. aquí como siempre. Y bueno, también está con nosotros María de la Vega, ella es psicoterapeuta gestalt, especialista en niños y adolescentes. María, ¿cómo estás? Buenas. ¿Estás de buenas? Gracias a Dios. Qué bueno, me da mucho gusto. ¿Tú te peleabas con tus hermanos? ¿Tienes hermanos? Tengo un hermano mayor y luego tengo 6 hermanos del segundo matrimonio de mi papá, entonces un bolón. ¿Y te peleabas con ellos? Con mi hermano grande sí, porque fue con el que conviví toda la vida, sí, claro. Nos dábamos con todo. ¿Qué tal, Nos viene a decir que se daba con todo con el hermano. Sí, es que de repente hay unas historias ahí entre hermanos, pero de ahora de adultos, ¿cómo se llevan? Mejor,
mejor. Tuvimos una época muy bonita en la adolescencia, muy, muy bonita. Ahora pues vivimos lejos y es más difícil el contacto, pero de chiquitos todo el tiempo estábamos peleando. Fíjate, híjole, ahorita nos platicarás. Bueno, también está con nosotros Jorge Jarillo Luna. Él es maestro en desarrollo humano y logoterapeuta por la casa de Víctor Frank. ¿Cómo estás? Muy bien, Cristina, gracias por la invitación. Qué gusto tenerte aquí, Jorge. Gracias. Oye, ¿y tú te peleabas con tus hermanos? No, sin duda, sí, por supuesto que me peleaba con mis hermanos, ¿no? Y conforme ha pasado el tiempo, bueno, la relación se ha ido transformando, que creo que es lo más importante finalmente, ¿no? Ver cómo la relación desde pequeño se va transformando, cómo logramos relacionarnos ya como adultos. Claro. Creo que es muy, muy importante, pero sí, bueno. Lo iremos viendo. Así es. Bienvenido, qué gusto tenerte por aquí. Sandy, ¿cómo estás? Hola, buenos días. Muy bien, buenos días a todos. Ya lista y recibiendo los mensajes de la gente. Recuerden que estamos en Facebook, Twitter, también nos pueden seguir a través de www.canal11live.tv/internacional para que nos vean ahí completamente en vivo. Y mira, nos comenta Ruth Solomán, dice, las peleas entre hermanos son comunes e inevitables cuando somos niños y vivimos en casa de nuestra familia. Y también dice que algunas peleas son reconciliables y otras no. Precisamente los testimonios que nos acompañan nos van a hablar de esto. Y Roxana Rodríguez nos dice, los hermanos no deben pelearse, punto. Esa es su opinión. Sin embargo, cuando hicimos la investigación, y nos lo están diciendo aquí los especialistas, también tienen una parte que es necesaria. Entonces, bueno, pues ya veremos, pero ¿qué tal ella? No deben pelearse y punto y ya. Y punto. Pero yo coincido con lo que dice que la otra persona, que algunas son reconciliables y otras no. Algunas son reconciliables. Sí. Y veremos cómo y por qué no. Pero lo más importante es, bueno, ¿qué representan los hermanos para nuestras vidas de niños? O sea, cuando nosotros somos niños, ¿qué representa esto de tener un hermano? Mira, al final un hermano hace una función muy importante psíquicamente hablando. Cuando tú eres hijo único, normalmente llegas a lograr la atención a veces en exceso de los padres. Si el papá o la mamá no hacen una buena función como padres, en el sentido de saber frustrar, saber limitar al hijo de manera adecuada, los hermanos pueden llegar a hacer esta función de una tercera persona que te hace saber que no eres el único en el mundo. Tempranamente hay un periodo donde mamá e hijo, o papá e hija, llegan a tener una relación muy especial, muy estrecha. Y justo esta tercera persona viene a recordarte que no son los únicos. Y eso te prepara, te da las bases para dos funciones elementales en todo ser humano, que es saber competir y saber compartir. En la medida que un niño aprende a competir y a compartir, seguramente sus relaciones sociales serán más saludables, más armoniosas, más abiertas. De otra forma, empieza a gestarse dos sentimientos elementales, que pueden ser la envidia y los celos, que son sentimientos muy, muy primarios, que los vamos aprendiendo a domesticar. Y aquí quisiera hacer un énfasis al explicar que los sentimientos, ningún sentimiento es negativo o positivo. Los sentimientos son funcionales, son formas de expresar algo que me está sucediendo. Y en la medida que podemos entender por qué, para qué, de dónde, cómo lo puedo tramitar, bueno, mi equilibrio, mi madurez como adulto será mucho mejor. Claro. Oye, pero bueno, esto que nos comenta Miguel Ángel también tiene que ver un poco con estos papás como son con estos niños, ¿no? Porque de repente dices, bueno, es que el que llegue un niño a la familia, el que llegue un nuevo hermanito a la familia, pues puede hacer que el otro se enfrente con todas estas cosas, ¿no? De repente decir, bueno, la competencia y no soy el único y tengo que compartir, etcétera. Pero también se involucra ahí qué tan maduros son esos papás, ¿no? Sí, sin duda. Pero también creo que hay que tomar en cuenta que un conflicto o una pelea entre hermanos no siempre es negativa, porque le damos esa connotación negativa. Y un conflicto, finalmente, detrás de una pelea entre hermanos hay un conflicto no resuelto. La consecuencia de que ese conflicto no esté resuelto viene siendo la pelea. Pero vamos, el conflicto es sano porque nos ayuda a crecer. Somos como humanos, somos personas dinámicas que siempre estamos buscando nuestro crecimiento, nuestro desarrollo. Entonces, ese conflicto, si de alguna manera lo enfocamos positivamente, es bueno para nuestro desarrollo. Oye, ¿y por qué tenemos tanto miedo entonces al conflicto? Porque de repente nosotros siempre nos encontramos a mamás, papás,
inclusive en las escuelas, a personas que dicen, es que no te pelees, es que no haya conflicto. Parecería que el conflicto es algo que no queremos en nuestras vidas, pero tú nos estás diciendo, es positivo hasta cierto punto. Es positivo porque ¿De qué manera es positivo? Nos ayuda a nuestro crecimiento. De alguna manera nos ayuda a nuestra propia búsqueda de trascendencia, a nuestra búsqueda de sentidos. Sin embargo, bueno, hay esta connotación un tanto negativa en la sociedad, que el conflicto no debe de existir. Mira. Porque de alguna manera el conflicto, cuando no lo resuelves, tiene una consecuencia. Claro. Pero el conflicto en sí puede ser sano si lo enfocas de manera adecuada. Además, yo sí quisiera decir algo de la mano de lo que dice Jorge, que en las relaciones cercanas la fricción es inevitable. Así es. O sea, el conflicto es inevitable. Entonces yo creo que si abrazamos el conflicto o lo vemos con una mirada pues amorosa, porque el conflicto nos lleva pues no nada más a competir y a compartir, sino a tomar tu lugar, porque a veces pues en la lucha de poder entre los hermanos pues alguien pues te lo quita, o también a no permitir el abuso. O sea, esas son las cosas que nos enseñaría poder vivir un conflicto. O sea, un conflicto me ayuda a saber qué lugar ocupo en la familia, Claro. o a Saber buscar mi resolver. lugar. Sí. Si lo manejas adecuadamente, sí, por supuesto. Ahora, también pasa un poquito esto que decías tú, que también depende mucho, cuando los niños son pequeños, pues depende muchísimo, digamos, como la mirada y la actuación de mamá y de papá. Porque, pues cuando hay un favorito, ¿no? El favorito o la favorita, pues digamos que el que pierde, pues se queda con una situación de mucho resentimiento contra el padre que no es justo o la madre que no es justa, y contra el hermano que abusa del poder. Claro, oye, pero a ver, María, hablando de esto de la justicia, ¿no? Tú que estás con los niños, o sea, de repente nosotros tenemos como esta idea generalizada, los papás, que tenemos que educar a todos por igual, ¿no? Y bueno, hemos sabido y lo hemos visto aquí en muchos programas, que cada niño es independiente, que cada persona tiene una personalidad diferente, entonces hace daño, hace bien, hacemos bien cuando nosotros como papás nos paramos frente a ellos y queremos educarlos por igual. Yo creo que depende también del carácter de cada hijo, ¿no? Porque hay hijos que a lo mejor hay que ponerles más límites, hay hijos con los que hay que ser más firmes, hay hijos con los que a lo mejor son más sensibles, pero lo que es importante es que los papás tengan en mente, con esta idea de tratarlos igual, que la convivencia entre los hijos sirve para que uno se sepa que uno es uno más en la vida, ¿no? Que uno no es especial, que uno no tiene por qué recibir un trato diferente, que a uno se le tiene que aliviar en esfuerzos. Y entonces en ese sentido yo creo que el conflicto es útil porque los hijos aprenden a asumir, por ejemplo, cuáles son las cosas que a lo mejor más les molestan, más les irritan, les sirve para asumir quiénes son y cómo tendrían que esforzarse para conseguir cosas o modular su agresión o modular su tristeza o modular lo horrible que sienten cuando tienen que compartir a alguien, y entonces ese conflicto les ayuda para tener desarrollo mental. El problema es cuando los papás fomentan el conflicto o no se meten o se enganchan pensando colocándose en un lugar de los hijos, y entonces a lo mejor dejan que un hijo tome el poder y abuse del otro. Okay. Unas Oye, pero así. fíjate, en esto que tú dices, de repente para nosotros como papás es confuso, porque de repente nos dicen, sí, métete, pero no te metas, pero sí, métete, y entonces de repente dices, bueno, se están peleando, sí me meto, no me meto, los dejo resolver o no los dejo resolver. Vamos a ver el siguiente testimonio, que es una mamá que nos platica cómo sus hijos se pelean, ¿no? Entonces, bueno, vamos a ver qué es lo que ella nos dice. Adelante, por favor. Mis hijos se insultaban, se ofendían horrible, ¿sí? No, como que si no se quisieran. Se aventaban cosas, se gritoneaban, se rompían sus cosas. Y yo traté de decirles que no, que eso estaba mal porque solamente ellos se tienen. Cuando su papá y yo faltemos, las únicas personas que van a estar juntos van a ser ellos. Las únicas personas que se van a ayudar van a ser ellos, porque las amistades o a veces la pareja no ayuda. Si les dije, yo no tengo preferencia ni por uno o por el otro, los dos son mi vida y son mis hijos. Y tanto te quiero a ti como al otro, o a la otra. Lo que pasa es que las necesidades de cada uno son diferentes. Uno es más fuerte que el otro, ¿sí? Uno tiene más capacidad para estudiar que el otro. Quisiera saber cuál es la fórmula para que los hijos se lleven bien, pero yo creo que dialogando con ellos y pidiéndoles que se quieran como sangre que son, yo creo que es eso, aunque nosotros como papás crean que estamos locos. Yo creo que les va a afectar en su vida futura, como pareja, como padres, como compañeros y como amigos. Por eso yo les digo, las consecuencias cada uno las va
a solucionar y va a cargar con eso. Si tú quieres seguir peleando con ella o con él, cada quien tiene sus cosas y van a saber que va a ser difícil solucionarlo. Deben de hablar, mediar las cosas. Bueno, pues muchísimas gracias por este testimonio. Sabemos que a veces no es fácil platicarnos lo que pasa en el interior de sus familias. Y bueno, ahorita estaban ustedes comentando mientras le estábamos viendo la cápsula, ¿no? Ella dice, quisiera la receta. Creo que eso es algo que todas las mamás gritamos en algún momento u otro, ¿no? ¿Dónde está la receta de cocina para seguir los pasos? Pero pues bueno, no existe ninguna receta. Pero aquí ustedes ¿qué ven? O sea, de repente estamos viendo a una familia donde ella dice, bueno, se están peleando mis hijos todo el tiempo. Sí. Bueno, Cristina, yo creo que aquí, si bien no es el hijo único, hay un concepto que podemos manejar como unicidad, que de alguna manera nosotros somos únicos en nuestra forma de ser, en nuestras aspiraciones. Las aspiraciones, los deseos que pueda tener uno de los chicos no son iguales al que pueda tener los otros, ¿no? De ahí el concepto de unicidad y de ahí la habilidad que los papás se desea que tengan de reconocer a cada hijo como distinto, como único. No hacer esa comparación, todos son iguales, sino respetando que cada hijo es único, con sus atributos, con sus sentimientos, con sus emociones. Mira, yo creo que son como fenómenos muy complejos. Al final, ser padre pasa en primera instancia por el deseo de querer ser padre. Cuando tú llegas a ser padre por las circunstancias, porque de manera juvenil tomaste acciones o decisiones que te obligaron a ser padre, ese ya es un antecedente bien importante de cómo puede llegar a ser tu función. Nos dices, estoy regresando Claro. a este corte, por favor, vámonos a un corte, en un momento regresamos. Bueno, pues ya estamos aquí de regreso en Diálogos en Confianza y estamos hablando de las peleas entre hermanos. Y bueno, nos quedamos justamente con Miguel Ángel de León platicando un poquito sobre esto de las peleas y lo que tiene que ver los papás, etcétera. Sí, te decía que de pronto es un proceso como muy complejo porque está la percepción de los padres, mis necesidades, mi deseo de ser padre, pero por otro lado también está lo que el hijo percibe o siente. Hay muchas ocasiones donde el padre de pronto siente que está siendo un buen padre, pero el hijo no lo percibe así. Y ahorita la señora hacía un comentario que me brincó mucho, donde dice es que este es bueno para esto, para aquello, para el otro, y el otro no. Sí. Y fíjate que ahí yo he encontrado mucho en el trabajo con niños, problemas que además trascienden hasta la adolescencia, la adultez, cuando el padre valora mucho como a cierta característica o cualidad, ¿no? Porque es bueno en matemáticas y yo soy ingeniero, porque es bueno en música y yo soy músico y el otro no, le gusta el fútbol, esas cosas que, como fútbol, pamboleros. Oye, ese tipo de cosas que estás puntualizando pueden ser una de las muchas causas por las cuales haya conflictos entre hermanos. Sin lugar a duda. Entonces, una receta para esto, a mí me parece que una tarea fundamental de los padres para evitar estas rivalidades es descubrir los talentos de tu hijo. Porque a lo mejor tu hijo es muy bueno en matemáticas y el otro es que no sea bueno en matemáticas, es que es muy bueno en el deporte o es muy bueno en análisis, o sea... Tiene su propia personalidad. Exactamente, ¿no? Y desde ahí creo que a veces como padres cometemos ese error, ¿no? Como yo valoro esto, como para mí esto es lo más significativo, importante, entonces el que cubre mi expectativa es el que aplaudo, reconozco, y esto va a generar entre los hermanos sentimientos de celos, de rivalidad o de envidia, ¿no? Claro. Oye, y en el momento en el que esto ya sucede, ya está el conflicto entre los hermanos, ¿qué tan positivo es que yo intervenga como papá, como mamá? ¿Hasta dónde sí, hasta dónde no? ¿Hasta dónde hay que dejarlo solo? Eso siempre es como un conflicto para nosotros. Como yo les decía, ¿no? Siempre, por un lado nos dicen, sí, tienes que intervenir, por otro lado nos dicen, no, tienes que dejarlos solos. ¿Hasta dónde hay un...? Lo que pasa es que no va a haber como una regla general. Yo creo que hay que intervenir cuando el nivel de agresión sube y entonces los hijos están dañando ya físicamente, perturbando el ambiente. Digamos, siempre una pelea va a perturbar un poco, pero también la idea es poderlos dejar a que ellos aprendan a conciliarse. Ahora, también hay hijos que se van a pelear enfrente de los papás precisamente para llamar la atención, y el que va a tener la mayor ganancia va a ser el que el papá intercede o la mamá intercede y entonces le da la razón a uno. También ahí hay que ser sensible, intuir un poco cuál es como la intención de los hijos al estarse peleando,
porque ciertamente van a tratar de llamar la atención. ¿Qué es lo peligroso de esto? O, digamos, ¿cuál es la parte que no ayuda de esto? Que son hijos que entonces siempre van a estar tratando como de ver qué es lo que quieren mis papás, ¿no? Con esto que mencionabas, atinarle cuál es el deseo de los papás para entonces hacer aquello que mi papá o mi mamá quiere y ser el favorito, pero entonces se genera, además de celos, competencia y envidia, se genera una relación de dependencia, porque la idea sería, yo voy a ser cierta persona en la medida en la que mi mamá o mi papá me elijan como el favorito, y entonces mi rivalidad con mi hermano va a estar en función de ganarle el amor de mis papás, y ahí se pierde también la autenticidad, ¿no? Sí, de los caray. hijos. Se pierde Pero la bueno, parte hay de la veces que sí autenticidad. coincide con que de repente, pues tal vez yo sí, a mí sí me gusta lo que mi papá aplaude. O sea, a veces yo sí quiero seguir, o sea, quiero caminar en ese sentido para que él me aplauda. Pero a veces sí es lo que Es me algo gusta. propio, puede Es ser. algo propio. Lo que pasa es que yo creo que a veces son decisiones muy en automático y muy inconscientes cuando somos pequeños, porque el anhelo de ser amado y de pertenecer es muy grande. Claro. Y entonces, bueno, pues la mirada de mamá o de papá y la preferencia de mamá o de papá, pues es un anhelo muy fuerte, una pulsión muy fuerte. Claro. Entonces, lo que yo sí creo es que a veces el que gana pierde. Es decir, también el favorito, que en cierta pelea y en llamar la atención y en que la mamá o el papá le aplauda, parece que gana, pierde porque en la relación horizontal con sus hermanos, pues genera mucho enojo, mucha envidia. Se infantiliza. ¿Perdón? Se infantiliza, no crece. Así es, no crece, ¿no? Porque está protegido por mamá o por papá. Entonces, esto es muy delicado porque esto que decías ahorita que preguntabas, Cristina, de cómo intervenir o no intervenir, yo creo que hay cosas que los hermanos tienen que arreglar solos, sin la triangulación de mamá o de papá, porque ahí ya se mete como otro ruido. Hace rato también estaba diciendo una señora que con este anhelo y ese deseo es que tu hermano va a ser para toda la vida y bueno, sí es la relación estadísticamente más larga que tenemos, ¿no? Pero a veces no es buena. A veces lo sano es separarte de un hermano o de una hermana que es tóxica y que es abusiva. Oye, vamos a ver justo eso porque Sandy nos va a leer unas llamadas en ese sentido. Les quiero leer algunos comentarios. Por ejemplo, de la distancia, Andy nos dice, de chicos, no recuerdo haber tenido peleas con mi única hermana, que es 4 años mayor que yo, hasta cuando teníamos 10 y 14 años, y dice que, bueno, ahora llevan 10 años sin hablarse, viviendo en la misma casa, excepto para discutir. Dice, actualmente continuamos igual, siendo de 40 y 44 años de edad, o sea que la distancia aún no es física, puede ser no física, pero puede ser como... O sea, y eso nos en la demuestra misma que casa. sí repercute hasta la adultez, ¿no? Así es. Les leo otros rapidísimo. Tengo 2 hermanas mayores, nos dice Jocelyn, y siempre hemos peleado fuerte, sobre todo por cosas materiales, y ahora de grandes, ya somos mayores de 40, pienso que no hay otra cosa más que vernos de lejos. Creo que ha sido la fórmula para llevarnos más o menos. Y dice, sí afecta en la relación con la demás gente, porque a mí me cuesta relacionarme hoy en día y confiar. Claro. Roel nos dice, algunos no superan lo que vivieron en su infancia por los pleitos con sus hermanos, ya que dañan la autoestima, la moral o su físico. Y dice Miriam, alegría, en mi caso entre mis hermanas y yo se fomentó mucho la envidia, este sentimiento del que hablábamos al principio, y ahora de adultas no lo hemos superado. Y también nos pregunta Carla Correa, dice, yo quiero mucho a mis hermanos, fui la mayor y me tocó gran carga ante ellos porque, bueno, pues tenía que hacer lo mejor posible. Lo que decías de que el que gana no siempre gana, ¿no? Tal vez a ella le fue muy difícil porque, dice, entre comillas, seguían mi ejemplo. Fue angustiante esa parte, pero ya la superé. Ahora tengo 4 hijas de 12, 8, 5 y 3 años y es la locura porque son muy diferentes. Dice, no hay día que no se peleen. Y pregunta, ¿dejo que lo resuelvan? Si no intervengo, ¿qué hago? ¿Cómo hago para que empaticen? Para que no se sientan agredidas y se disculpen, está mal, y pone auxilio. Dale, auxilio. Justo de eso se va a tratar este programa, así es que quédate con nosotros porque espero que resolvamos esta duda tuya. Pero antes de esto, acompáñame a ver el siguiente sondeo. Salimos a la calle a hacer otra pregunta. ¿Cómo afecta esto de las peleas entre hermanos? Acompáñame a ver. No, yo creo que no. Pues porque respecto al género, pues deben de educarse igual, para evitar cuestiones como de machismo, de que a las niñas les toca ayudar y a los niños no. Yo creo que sí por igual. Si los educas parejo,
pues no resulta perjudicial, al contrario, les hace un favor a futuro, ¿no? Yo creo que cada hijo tiene una personalidad distinta, aunque sean de los mismos papás, y uno tiene que estar atento a eso para saber cómo llegarles, cómo enseñarles, cómo inculcarles valores o lo que uno quiera que aprendan. Yo creo que no. Yo creo que sí. En realidad ellos se dan cuenta que a ambos se les da el mismo cariño y las mismas atenciones. No tienen el mismo carácter. Pues bueno, ya nos reíamos porque, bueno, otra vez vuelve a ser responsabilidad de los papás, ¿no? Nos volvemos a parar en esta postura de que sí, bueno, ser papá es muchísima responsabilidad. María, comentabas algo. No, fíjate que sí es responsabilidad, sobre todo cuando los hijos son chicos, hay mucha responsabilidad en los papás, pero yo creo que ya en la adultez, creo que uno tendría que buscar o encontrar nuevas formas para transformar la relación a un lugar de más respeto y de más madurez, ¿no? No siempre lo logramos, no siempre lo tenemos, ¿no? Y a veces no se puede, ¿no? Porque si el otro no quiere o el otro, o sea, no todo depende de uno, de la gana que tú tengas de lanzar los puentes, ¿no? Si se repite la dinámica, porque es muy fuerte cuando, aunque ya estés adulto, de repente vuelves a convivir en familia. Digo, no por nada las vacaciones de Navidad son de muchísimo estrés con mis pacientes, ¿no? Porque de veras van otra vez a repetir las dinámicas, la competencia, toda la dificultad de los conflictos de la infancia y la adolescencia. Que fíjate que ahí me gustaría no dejar de lado un fenómeno bien importante que a veces nos da mucho miedo abordar. ¿Cuál? Pero creo que es básico y creo yo que en varios casos es elemental. El factor psiquiátrico o neurológico, ¿sí? Hay gente que por factores biológicos es irritable. Todos lo sabemos, estos días menstruales de nuestras amadas mujeres, a veces tú dices, ¿qué pasó? ¿No? Platicaba ahorita acerca de cuando mi mujer estaba embarazada y que yo estaba feliz, cantando, llegaba yo emocionado y ella me miraba y me decía, ¿podías dejar de estar tan contentito? Yo, ¿por qué? ¿No? Y el factor era una cuestión ahí biológica, ¿no? Y hay niños, hay adultos que de pronto tienen problemas en los lóbulos frontales y que por más que quieran no van a poder regular. Entonces, sí, la parte emocional es muy importante, la dinámica emocional es muy importante, pero hay factores que son tan repetitivos que bien vale la pena que los padres se quiten un poco el temor de ir a un especialista en este terreno y que puedan explorar si por ahí hay algo que se pueda hacer y pueda mejorar la relación. Claro, sobre todo cuando hay uno que hace que toda la dinámica familiar, un chiquito, una chiquita, que la dinámica familiar sea diferente, ¿no? Pero puede ser también por personalidad, ¿no? Además sí, de lo biológico, claro. Puede haber alguien que tenga una menor tolerancia, por ejemplo, a compartir. Y entonces esa persona, aunque los papás hayan intervenido, aunque el hermano haya tratado de hacer algo distinto, puede trasladar ese problema y va a ser el alumno que en primaria no tolera que alguien más alce la mano, que la maestra le dé voz a alguien, que va a hacer el examen y la tarea pensando voy a fregarlos a todos y voy a ser el mejor, y no lo está pensando en voy a aprender. Y luego está en el trabajo, ¿no? Y no se puede llevar, como tú decías, en la vida adulta no se pueden llevar con los compañeros de trabajo, tienen problemas serios para trabajar en equipo, para resolver un problema, porque los compañeros de trabajo le están representando a aquellos hermanitos de la infancia con los que tuvo que aprender a convivir. Sí, desde una mirada más existencial, siempre en un conflicto lo que está detrás es un valor. Cuando ya sea el niño, el adolescente, el adulto entra en conflicto, lo que está buscando es alcanzar un valor, algo que a él le resulte valioso, y justo por eso entra en conflicto. Si el niño está buscando la mirada del papá, de la mamá, para él eso es valioso, y por eso entra en conflicto con el hermanito, porque estoy buscando que mamá me vea. El adolescente lo mismo, está buscando el cariño del papá, o como adultos estamos buscando la aprobación en nuestro entorno laboral, pero hay un valor de por medio, algo que para mí es valioso. Y eso es lo que nos lleva a generar este conflicto. La jerarquía de valores, ¿no? Que sería importante ver qué jerarquía de valores tiene una familia de forma implícita, o los niños de forma implícita, porque a veces no se hablan. Oigan, y bueno, esto estábamos diciendo al principio del programa, que afecta, por supuesto, a la adultez, ¿no? O sea, de repente, dependiendo cómo te eduquen, cómo se relacionan, cómo se resuelven los conflictos, tú puedes llegar a la vida adulta y resolverlos de una manera positiva o no poder resolverlos en la vida adulta. Yo quisiera poner sobre la mesa qué pasa con los hijos únicos.
Yo creo, bueno, desde la perspectiva que yo manejo, la idea es que no importa si hay hermanos o no, la vida te va a enfrentar a que hay otros que son tus iguales, en tu generación, en tu clase, con los hijos de los amigos de los papás. El tema es que uno se tiene que acoplar a poner los pies en la tierra y decir, soy uno más, y para lograr cosas tengo que esforzarme. Entonces los hijos únicos también de pronto tienen la fantasía como de, mamá, no se te vaya a ocurrir tener un hijo más. O el nivel de competencia está cuando los papás se van aparte y le dicen, sí, pero este mundo de que es privado y que es íntimo, tú no puedes acceder y no estás en el mismo nivel que nosotros. Hay papás que no toleraron la rivalidad con los hermanos y, por ejemplo, tratan al hijo único como un hermano. Y desde que la mamá está embarazada, no toleran que van a compartir a esa mujer porque la ven como una mamá, me va a quitar la atención. Nace el hijo y entonces el papá empieza a rivalizar con el hijo y empieza a tener pleitos a un nivel muy infantil. Claro. Entonces, en realidad, el tema del hijo único, sí, digamos, son papás que tendrían que estar apoyando más a que se puedan aprender estos hijos a ser uno más y esforzarse, pero en realidad en la mente el trabajo es el mismo. ¿Quieres hacer algún comentario de hijos A mí únicos? yo siempre me gusta como retomar esto que dice Bárbara, porque todos tenemos ideas irracionales, ¿no? Entonces queremos ser los más bonitos, los más especiales, los más queridos, y sí creo que en el hijo único se refuerza un poco esto. Entonces, bueno... Por eso de repente se habla mucho del hijo único, Un tip ¿no? para los papás es, no no son los únicos, no son los más bonitos, o sea, están muy matizados, o sea, la belleza está muy matizada por el amor, entonces, pues eres muy bonita para mí, mijita, pero no eres la más bonita del mundo, ¿no? Ni le tienes que caer bien a todo mundo. Chambéale, estudia, y ahí sí, yo sí creo que ahí es importante fomentar las relaciones con sus padres, invitar a la casa una vez a la semana 2 o 3 amiguitas, o sea, o la familia extendida. Los primos se vuelven muy importantes cuando no hay hermanos, ¿no? Y entonces, ¿qué pasa? Porque también ahí se hace complejo, porque pues la relación con mi hermano, con mi hermana no es muy buena. La relación con los primos, ¿cómo va a ser, no? Claro, Entonces, importantísimo. Muy importante. Claro. Sandy, ¿quieres leer una llamada? Sí, hay muchos que precisamente piden así como tips. Aquí nos dice Cintia García, tengo 2 hijas de 13 y 11 años, se pelean y llegan a ser muy agresivas. ¿Qué puedo hacer? Acá hablan de la diferencia de edades entre, Andrés nos dice, mis hijos se llevan 5 años, mi hija tiene 15 y mi hijo 10. Y cuando se pelean ellos, mi hija le dice a su hermano calificativos ofensivos femeninos, como princesita, y dice, ¿cómo puedo tratar esta situación? Y hay algunos más de diferencia de edades, en donde pues el papel que está viviendo un chiquito contra un adolescente, pues es Lo que pasa es que cuando hay una diferencia de 5 o 6 años, pues parecen hijos únicos, porque ya hay una brecha generacional muy grande, sobre todo cuando son pequeñitos, ya cuando son grandes no. Vamos a un corte, en un momento regresamos, quédate con nosotros. Sí, como todas las peleas. Claro que sí. A veces. No. Más bien son los problemas y los roces que tienen los familiares cuando deben ser de apoyo. Yo creo que sí, porque luego cuando los hermanos están peleando, pues los dos padres se dividen, no saben si a qué hijo tiene la razón y cuál es el que está mal y a quién corregir y a quién no. Yo creo que sí, porque pues entre los padres a veces no saben a qué hijo oírle. Mi mamá siempre me ha dicho que si yo no aprendo a decirle las cosas a mi hermano, más adelante vamos a vivir con rencores e hipocresías. Pues yo creo que sí, ¿no? Porque pues lo principal en una familia es la unión. Entonces, si hay conflictos, pues siempre va a verse perjudicada la familia. Si sabemos superarlo, no. Sí, porque queda como el resentimiento de cada uno. Pues no, o sea, no debería. Más bien luego ya cuando crecen yo creo que las peleas son por otras cuestiones, ¿no? No tanto porque se lleven mal de chicos, sino también fomentar mucho, o sea, depende de uno como padre el que eso no se dé de adultos, porque si uno desde chiquitos les dice, no peleen, júntense, háblense y resuelvan sus problemas, pues depende de uno. Claro que sí, porque siempre van a vivir con ese rencor entre ambos. Entonces, eso es malo, sí lo veo malo eso. Sí, sí pueden afectarlo porque igual si uno de los dos padres no comparte esa forma de ser de los hijos y el otro sí, entonces puede ahí haber un punto de conflicto, ¿verdad? Y yo creo que para generar una armonía en el hogar se tiene que evitar
eso desde la infancia y enseñarle a los hijos que la relación en familia y en la casa tiene que empezar con el diálogo y con la comprensión. Sí, porque se van distanciando poco a poco. Pues siempre estarían discutiendo por cualquier situación, entonces es muy importante hacerlos entrar en razón para que se lleven bien, es muy importante tener reunida a la familia. Bueno, ya estamos aquí de regreso y escuchamos esto que están diciendo, que bueno, algunos consideran que sí afecta lo que pasa de niños con la relación de adultos y algunos consideran que no, pero un poco me estabas comentando en el corte esto de la culpa, ¿no? O sea, de repente, bueno, pues si yo estuve molestando mucho tiempo a mi hermano de niño, tal vez puedo sentir culpa de grande. Y al que estuve molestando tal vez está muy enojado conmigo y de grande sigue sin querer estar cerca de mí, ¿no? Sí, y la culpa puede ser también de niños y de grandes. El problema con la culpa es que si yo no logro como aceptar que hice y tratar de reparar un poco eso, la culpa va a inhibir. Entonces tenemos adultos y niños o adolescentes que en el momento en el que están también fastidiando a un hermano, esa culpa hace que se inhiban en otras cosas. Por ejemplo, vivir cualquier logro, graduarse de algo, tener un trabajo exitoso, tener una buena pareja, lo van a vivir como si eso implicara darle en la torre al hermano y competir con él. Y entonces se van a inhibir en esas cosas para lidiar un poco con el sentimiento de culpa, o por ahí pueden sabotearse peor, ¿no? Tener accidentes, enfermedades, hacerse de una mala vida, tener situaciones de maltrato, porque en la mente tienen la sensación de que alguien los debe de castigar por aquello que le hicieron al otro hermano. Uy, qué fuerte. Y aquí habría que actualizar, ¿no? Como actualizar la relación en el sentido de, si de veras te cae el 20, que fuiste muy molestón, por decirlo en chilango y no en tabasqueño, ¿no? Que fuiste muy fregón con tu hermano, con tu hermana, ofrecer una disculpa, de veras sana mucho el vínculo, sana mucho la relación y pues también el molestado o el víctima o la víctima pues puede tender puentes de confianza primero con el hermano, que es una relación horizontal muy importante, muy importante sobre todo en la parte fundamental de luego mis otras relaciones, ¿no? Porque aparte, ¿sabes qué? También es importante saber que ya de adultos sí somos responsables nosotros, porque tendemos mucho a seguir culpando a nuestros papás, ¿no? Y seguir culpando a lo que pasó en la infancia. Fíjense, les voy a contar una historia pequeñita. Una paciente hace años, ella es la heredera de la fortuna de su papá. La mamá murió cuando ellos eran pequeñitos y entonces el papá le deja todo a ella. Y entonces el hermano, pues, se enoja mucho, pues, con la que queda viva, que es la hermana, porque ya el papá se había muerto. Y entonces yo le preguntaba, ¿no? Si ella no quería hacerla, porque ella le dolía mucho, pues, perder la relación con su único hermano y sus sobrinos, y me decía, yo le decía, ¿no quieres hacer tú la justicia que tus papás no hicieron y compartir la parte económica? Y me dijo, no. Entonces le dice, pues tú estás eligiendo, pues que siga habiendo esta distancia entre tú y tu hermano, ¿no? Claro. Entonces sí, cuando somos grandes, sí ya depende mucho de nosotros. De aquí la importancia del concepto que mencionas, actualizar, hacer énfasis o destacar la importancia de que la relación actual o mis relaciones actuales con los demás, si bien están influidas por lo que yo pude haber vivido en la infancia, no necesariamente tienen que ser iguales. Y de ahí actualizar los vínculos. Es aquí y ahora, lo de que viví en mi infancia me influyó, pero no necesariamente tiene por qué seguir afectándome en mi vida. Pero fíjate, hablando justamente de esto, ¿no? De esto que tiene que ver con ya cuando somos adultos. O sea, cuando somos adultos, el pleito, pues, escala a otros niveles, ¿no? Sí. Entonces, de repente estamos hablando de cosas más fuertes. Vamos a ver el siguiente testimonio para que veamos de qué estamos hablando. Acompáñame. Vengo de una familia de 7 hermanas. Yo soy la quinta, mi hermana la tercera. En su trabajo conoce a su primer esposo, era el hermano de su jefe y ese jefe tenía otros 4 hermanos solteros. Al ser nosotras un grupo de hermanas, pues se hizo como atractivo y el interés de conocernos unos a otros. De ahí se generan otros 2 noviazgos. Nosotros, mi esposo Mario de la Vega y yo, somos la segunda pareja que se casa y después se da el tercer matrimonio. ¿Dónde vienen los problemas? Nos casamos, ellos empiezan a tener problemas como pareja, ¿no? Les vienen las crisis económicas, él le da comodidades que están a su alcance, pero a la hora que ella tiene que trabajar, empieza a convivir con otras personas,
tienen a su hijo, ¿no? Y al tener al hijo, pues nosotros veíamos sus problemas, sus pleitos, ¿no? Siempre por parte de las familias se hacía mayor el problema porque éramos 3 matrimonios, ¿no? Y lo que le perjudicaba a uno le dolía al otro. Los problemas fuertes con mi hermana y que a la fecha no quedaron resueltos, tenemos nosotros una casa, nos las piden en renta, se las dejamos en renta y no tienen para pagar. Un año se quedan sin pagar. Primero no tenía él un empleo sólido, después consiguió un empleo y después se hace berrinche. No nos salimos, no pagamos, tuvimos que contactar abogados y a nosotros nos dejaron en bancarrota. La separación de la familia me duele, ¿no? El que no nos veamos en las reuniones, en el que pase el tiempo y no hay esa madurez, ¿no? Hoy la relación con mi hermana sigue quebrantada, ¿no? Nos hemos visto, nos vimos hace unos meses en el entierro de uno de mis cuñados. He buscado que esto pare. Bueno, pues muchísimas gracias por darnos el testimonio. Y bueno, como yo les decía, de repente de adultos también ya escala a otras cosas, ¿no? Porque tiene que ver con tal vez económicos, como tú nos decías, ¿no? La herencia, de repente ahí, o tal vez hay otros conflictos porque ya se están peleando por los papás, por los hijos, ¿no? Ya entre los hermanos adultos escala a otro nivel. Miguel Ángel, ¿nos quieres En decir? realidad, cuando pasa esto es porque no ha crecido la persona emocionalmente hablando. Ahorita hablaban de algo muy importante que es enseñar a los hijos a reparar, que uno integre ahora sí que en el software de la emoción, el saber que reparar es algo que me hace bien, que me hace feliz, lo que incluye saber perdonar es elemental. Porque de otra manera, si las personas no logran considerar esto en sus vidas, se quedan como estas personas, ¿no? Que están todo el tiempo con este dolor, este resentimiento y nutriéndose de esta amargura. Se vuelve un círculo vicioso. Oye, pero ¿no hay de repente ahí como una especie de fantasía? Yo ahí se los pongo sobre la mesa, porque en el transcurso de nuestras vidas nosotros encontramos personas y nos acercamos a ellas y nos alejamos y tenemos conflictos y nos caemos bien y nos caemos mal y de repente no estamos cargando con este peso de, ay, mi amiga fulanita o mi amigo sutanito, etcétera. Y sin embargo, ¿por qué esta relación con los hermanos? Tal vez de repente lo más sano pueda ser de veras no volverse a ver, Miguel Ángel, Sí, ¿no? sí, Les- no, es ¿cómo? que sí, en el Puede ser. Facebook nos dicen que hay una idea romántica de Así es, la así relación es. entre hermanos. Sí, sí, hay una gran fantasía que a veces estorba, porque a veces es una relación tóxica la relación con tu hermano o con tu hermana. Entonces, por supuesto que es una relación fundacional y donde hay una historia compartida, una mirada compartida con padres, con dolores, con retos, con una bola de cosas que yo sé que, por ejemplo, en mi historia, mi hermano conoce muy bien lo que vivimos de chiquitos y yo sé lo que él vivió de chiquito, ¿no? Pero eso no quiere decir que tenga yo a fuerza que compartir con mi hermano toda la vida si la relación no es buena. Y uno encuentra hermanos en la vida, es decir, uno encuentra Hermanos pares, escogidos en vida. hermanos escogidos en Pero, vida. pero María, ¿sabes? Sí es cierto eso, pero ¿por qué socialmente nos educan o nos exigen? Porque socialmente te exigen. Porque, si tú de repente dices, porque queremos replicar la familia feliz, donde siempre hay amor, donde el papá y la mamá están presentes, y eso ya sabemos que eso no es cierto. Mira, yo regresaría un poco a esta idea que te digo de la inmadurez en el adulto. Muy temprano, los niños muy chiquitos tienen 2 mecanismos básicos, que es la idealización y la devaluación. Un niño recién nacido, si tú lo gratificas, te ama y eres lo más maravilloso. Si lo frustras, eres a la basura. Y a veces nos quedamos atorados en ese nivel de comunicación y de vinculación. Sí, ¿verdad? Una tarea es ir ayudando a que el ser humano vaya progresando, a que haya intermedios. No es idealizar y devaluar, es que hay fases en medio. Y aprender esto es complicado. O sea, yo no creo que esté mal que quieras que tus hijos se lleven bien. Si no se llevan, bueno, no lo lograron superar, pero al final me parece a mí que si no lo logras superar en alguna de las partes, no estás trascendiendo estos sentimientos muy primarios, estos sentimientos que pues, como niño de 5 años estaban bien, pero como un hombre de 30, 40, 50, quizá deberías de superarlo porque además te va a hacer bien a ti, no al otro. Cuando perdonas y dices te perdono, no es que le hagas bien al otro, es un bienestar pero para ¿sabes ti. qué? Algo que también es importante, ya hemos nombrado muchas veces en este programa, es cuando yo perdono,
no le demuestro al mundo que perdono volviéndome a acercar a ti, ¿eh? O sea, yo No, puedo perdonar y claramente. mantener mi distancia. ¿Qué es lo que te quería comentar, Cris? A ver, Porque hay dinos, relaciones en donde verdaderamente se hace un daño, incluso se puede poner en riesgo la vida, o se hace un daño físico. Por ejemplo, Juana nos dice, yo tengo muchos problemas con mi hermano mayor, es muy celoso, mi mamá dice que desde que nací él me quería regalar. Hubo mucho machismo por parte de mi padre y él, el hermano, desde los 13 años consume drogas y dice que incluso la ha amenazado de muerte y bueno, ella ha caído en depresión, entonces por eso pues, ¿de qué tipo de pleitos también estamos hablando? Porque aquí ya algunos ya incluso ponen la integridad física en riesgo. Aquí Exacto. dice Elvira, mis hijos no se han llegado a golpear, se han llegado a golpear y no se hablan. Es muy triste y yo siento que necesito ayuda, ya se le proporcionó algún dato para que busque ayuda. También acá una persona nos dice que sus hijos entre ellos han incluso llegado a uno a sacar un cuchillo en este tipo de pleitos. Claro, ya. porque a veces puedes llegar a esos extremos, ¿no? Oigan, aparte de lo de Sandy, quiero que escuchemos también por aquí a Ermelinda y volvemos otra vez con Sandy porque tenemos muchísimas llamadas, ahora sí nos han ya hay llamado, mucha pero bueno. participación. Ermelinda, ¿cómo estás? Bien, gracias. Qué gusto tenerte por aquí. Muy amable, Oye, gracias. tú tienes muchos conflictos con tus Sí, hermanos. mucha rivalidad. ¿Por qué nace esta rivalidad? Pues bueno, esta rivalidad yo creo que ahora sí que nació desde que yo nací conmigo, la rivalidad porque pues siempre... ¿Eres la más chiquita? Soy la menor de 5 hermanos. Entonces, pues fui elegida por papá y mamá, ¿no? Desde que yo nací. ¿Elegida en qué sentido? Pues elegida, consentida, ¿no? Que siempre me dan, lo que les he pedido, ¿no? Entonces... ¿Y a tus hermanos no? A ellos, pues sí han tenido y tienen, pero no a cierto grado como yo. O sea, tú No sí me han dado. tú sí te das cuenta que sí hay Claro. ahí una diferencia. Claro que sí. ¿Por qué crees que es esta diferencia? Porque, bueno... ¿Por qué a ti te dan más que a los demás? Pues no lo sé. Eso sí, no lo sé, ¿no? ¿A ti te ha afectado esto? Bastante, ¿no? ¿En qué Bastante sentido te afecta? con ellos porque ahorita, por ejemplo, mi mamá tiene un edificio de 15 departamentos, yo soy la que administro, y entonces pues quieren que yo les dé dinero, ¿no? Porque yo soy la Ahí está el administradora. valor. Entonces, digo, mi mamá todavía no muere y entonces quieren ya posesionarse de la herencia, ¿no? Esto me ha causado muchísima rivalidad, muchísimos problemas fuertes, ¿no? Y yo digo, ¿por qué por qué por el dinero, ¿no? ¿Por qué por el dinero? O sea, aprecien a mamá, valórenla, ¿A ¿no? tu mamá la ven? Casi no. Yo soy cuidadora de ella, yo vivo con ella. Pero ¿tú te casaste? Yo me casé. Entonces ellos dicen, yo me casé y tengo 15 años de divorciada. Pero dicen, tus hijos ya son mayores, ya se casaron, tú no tienes obligaciones, ¿no? No tienes obligaciones en cuanto a esposo. Entonces, como a ti te han dado más, tú siempre has sido la preferida, cuídala, ¿no? Tú tienes carro del año, tú tienes todo. ¿Y tú dijiste sí? Sí. O sea, les hiciste caso. Les hice caso. La cuestión es que cuando yo les digo, oigan, vengan a ver a mamá, oigan, llévenla al doctor, oigan, No, pues ¿pueden sí. venir media hora? Es la forma como ellos quieren que pagues lo que te han dado Claro, de más. ¿no? Entonces digo, apenas tuve una situación muy fuerte con una de mis hermanas, entonces dice, yo quiero dinero, ¿no? ¿Por qué? Porque yo me siento mal, ¿no? Pero la causante es mi mamá, porque mi mamá me trataba muy mal de chiquita. A mí me sangraba, cuando me golpeaba me desmayaba. Entonces digo, ¿y ahorita tú quieres cobrarlo de esa forma? No, no. ¿Qué le pueden decir a Ermelinda? Un conflicto fuerte, ¿eh? Sí, Ahí. sí, evidentemente es una situación, una herencia que le están dejando ahí bien tremenda, ¿no? Y que yo creo que ya de tu lado no habría mucho que hacer más que mantener el respeto. Sí creo que en todo momento la línea del respeto es una base fundamental, ¿no? A pesar de que tus hermanos te pudieran estar agrediendo y molestando, el no engancharte, el no caer en las provocaciones de ellos, me parece que es una línea que tú deberías de conservar y mantener todo el tiempo que te sea posible, ¿no? Híjole, pero Aquí qué también difícil, tengo ¿no? A ver, un Sandy, por caso favor. similar, dice Caro, que su padre se peleó con su hermano porque él le robó el negocio. Digo, no quiero comparar, pero me refiero a que el dinero en muchos de los casos tiene mucho que ver. Dice, su familia apoyó al que le robó
y dice que tiene más de 10 años sin hablarse y pregunta si hay algún consejo. Ahorita regresando a claro, ver si nos porque ayudan. sí, ahorita regresando lo retomamos, pero es que de repente esto también del dinero, cuando está el dinero de por medio, también tiene que ver con estas cosas de las injusticias que yo siento, ¿no? Si desde niña fueron injustas conmigo y después de grande resulta que me quitan la herencia, no, bueno, pues me hacen no querer mucho a mis hermanos, ¿no? Por supuesto. Está bien, no te preocupes. Pues ahorita regresando que nos ayuden a Ahorita resolver, porque tenemos perdón, muchos se me cayó casos el micrófono, ya sé que estamos que nos en están vivo. llegando. Vámonos a un corte, en un momento regresamos. Qué bueno que sigue con nosotros. Yo le voy a revelar un secreto, le voy a platicar de qué se va a tratar el programa de mañana. Bueno, no es ningún secreto, usted ya lo sabía. Y se va a llamar así, guardar o revelar secretos. Estamos hablando el día de hoy de la relación entre hermanos. Muchas veces parte de los conflictos en la familia tienen que ver con algún secreto que se guardó durante años, que en algún momento se reveló. Si ustedes han vivido una situación similar o si en este momento están guardando un secreto que les está pesando, que les está generando algún conflicto, platíquelo mañana aquí con Marisa Escribano y todo el equipo para que puedan los especialistas brindarle algún tipo de consejo. Esperamos sus comentarios ya desde este momento en este tema de guardar o revelar secretos y ahora lo invito a que veamos un resumen de lo que hemos dicho el día de hoy y después un sondeo para que veamos qué dijo la gente cuando se le preguntó qué hacen los padres cuando los hermanos se están peleando. Un hermano hace una función muy importante psíquicamente hablando. Cuando tú eres hijo único, normalmente llegas a lograr la atención a veces en exceso de los padres. El papá o la mamá no hacen una buena función como padres. Los hermanos pueden llegar a hacer esta función de una tercera persona que te hace saber que no eres el único en el mundo. Dos funciones elementales en todo ser humano, que es saber competir y saber compartir. De otra forma, empieza a gestarse dos sentimientos elementales, que pueden ser la envidia y los celos. Finalmente, detrás de una pelea entre hermanos hay un conflicto no resuelto. La consecuencia de que ese conflicto no esté resuelto viene siendo la pelea. En las relaciones cercanas, la fricción es inevitable. Así es. O sea, el conflicto es inevitable. Que una tarea fundamental de los padres para evitar estas rivalidades es descubrir los talentos de tu hijo. Intuir un poco cuál es como la intención de los hijos al estarse peleando, porque ciertamente van a tratar de llamar la atención. Ya sea el niño, el adolescente, el adulto, entra en conflicto, lo que está buscando es alcanzar un valor. Creo que hay cosas que los hermanos tienen que arreglar solos, sin la triangulación de mamá o de papá. No importa si hay hermanos o no, la vida te va a enfrentar a que hay otros que son tus iguales. El tema es que uno se tiene que acoplar a poner los pies en la tierra y decir, soy uno más, y para lograr cosas tengo que esforzarme. Los primos se vuelven muy importantes cuando no hay hermanos, ¿no? Pues les digo que no peleen, que tienen que aprender a arreglar las cosas con palabras. Pues un correctivo, pero no a grandes rasgos, o sea, tranquilo, ¿no? Hablar con ellos, ubicarlos, guiarlos. Yo creo que enseñarle que siempre hay un punto de diálogo en cualquier conflicto, que lo último, y bueno, yo no acepto los golpes, pero que en todo caso eso es lo último, que lo primero es hablarlo, ¿sí? Discutirlo y llegar a un acuerdo. Platicar con ellos a solas para que vean que no hay necesidad de arreglar las cosas con insultos y mucho menos a golpes. Trato de dialogar con ellos para que tengan una buena relación. Oye, bueno, pues este sondeo que vimos, muchísimas gracias por el sondeo, habla de cuando los hermanos son más chicos, ¿no? Sí. Pero ¿qué pasa, por ejemplo, cuando son ya más grandes? ¿Qué hacemos con el hermano tóxico? Porque de repente yo he escuchado mucho a los papás que dicen, ay, ¿tú qué entiendes? Tú perdónalo, ¿no? ¿Tú qué entiendes? Tú no te enojes. ¿Tú qué entiendes? Pero al tóxico nadie lo toca, ¿no? Al que se enoja, al que grita, al que pelea, ¿no? Y por acá estoy oyendo que dicen que sí. Hasta a veces, es que hasta a veces da miedo, Cris. O sea, ¿qué a pasa? veces da miedo también enfrentarte Claro, pero entonces al da agresivo. miedo, pero el hermano tóxico tiene a la familia secuestrada emocionalmente. Aquí les quiero leer dos testimonios de esto y ya para que lo comenten. Esperanza nos dice que tiene un yerno que de niño tuvo muchos conflictos con sus hermanos. Al ser él el de en medio se sentía desatendido y le hacía travesuras al hermano mayor y al menor. Finalmente los hermanos se cansaron y lo aventaron por las escaleras. Tiene mucho resentimiento hacia sus hermanos y ahora él tiene a sus hijos
y dice que está haciendo lo mismo que hicieron con él, no le hace caso a su hijo más pequeño y bueno, dice que nota en este chiquito una carita de tristeza y de resentimiento. Y otra llamada es la de Claudia, que nos dice que tiene un hijo de 19 años y una niña de 10. Mi hijo no es hijo de mi esposo. Y dice que ayer fue el cumpleaños de la hermana, fueron a festejar y el hijo, ya hoy de 19 años, dijo que ¿por qué tenía que estar festejándola? Y ella le comentó que por el hecho de que es su hermana, y contestó que es la familia que ella había decidido y no la que él había decidido. Pues un joven de 19 años, ¿cómo se le habla de esto, ¿no? ¿Cómo le llegas? Híjole, pues bueno, pensando un poco en lo del hermano tóxico o primo o lo que sea, el familiar tóxico, sí me parece que uno de los elementos es poder poner distancia. Pero otro elemento quizá también sea confrontarlo con la realidad. Si esta toxicidad llega al grado de cometer un delito, por ejemplo, obviamente de ninguna manera habría que sobreprotegerlo y más bien habría que acudir a las autoridades o en todo caso a las instancias psíquicas necesarias dependiendo de la gravedad de la conducta que está mostrando, ¿no? Estos familiares que de pronto pueden ser delincuentes, que tienen secuestrada a la familia, bueno, ahí debe de haber alguien que ponga el principio de realidad, que esto es otra regla básica para los padres. Pero no necesariamente delincuentes, o sea, secuestrados en el sentido, lo dije metafóricamente, emocionalmente. Sí, ok, es que aún eso tendríamos que ser como conscientes. De pronto, este secuestro emocional puede ser verdaderamente nocivo. Digo, la ley te marca hoy la violencia intrafamiliar como un delito. Claro. Y a lo mejor está cometiendo un delito desde ese ámbito. Pero entonces, ¿qué hacemos como papás, por ejemplo? Porque de repente sí estamos hasta arriba del conflicto, ¿no? Vemos, ya tenemos hijos adultos que se están peleando unos con otros y que tal vez hay uno, como dicen aquí atrás, que es tóxico. ¿Qué hacemos con eso? Lo que pasa es que ahí yo creo que también, bueno, el papá o la mamá o los padres son parte del problema de la toxicidad. Entonces, un poquito con esas declaraciones que estabas diciendo, es como seguir como fomentando que el abusivo siga de abusivo. Entonces, es que tú eres muy inteligente, entonces no le contestes, es que él es así, es tu hermano y así lo tienes que aceptar. O sea, digamos como limitan como la expresión del conflicto por esta también fantasía de que todo tiene que estar bien en armonía, pero de armonía no hay nada, es solamente una máscara. Entonces yo creo que ahí la persona que tenga conciencia y que tenga principio de realidad, lo que tiene que tener es distancia. Sí. Distancia a veces duele mucho porque es la familia, porque hay muchos recuerdos, porque hay muchas cosas, inclusive a nivel económico, ¿no? Entonces, claro, pero antes de no voy a ir el 24 de diciembre con mi familia porque me tratan mal. ¿Cómo sé si yo tengo un principio de realidad? Porque ahorita dijiste esta palabra, o sea, el que tenga principio de realidad, que sea un poquito mayor de conciencia tiene más responsabilidad. Si yo soy responsable de mí en la adultez, a los 30, 40, 50, y yo no la estoy pasando bien en el ámbito familiar, yo me cuido y yo me alejo. Y busco otros espacios para compartir con mi familia. Pero está toda esta parte de, es el 24 de diciembre, el 10 de mayo, la boda, entonces tengo que estar, pero a veces estoy en contra mía. Claro. Porque el sistema está aliado con el tóxico. Entonces yo sí creo que cada quien tiene que tomar su responsabilidad y ver lo que tienes que hacer, pues para tú resguardar tu salud emocional. Claro. Lo que es interesante es saber por qué se alían con el tóxico, ¿no? A ver. Ahora, si me pongo del lado del tóxico. ¡Venga! Del lado del tóxico. Sí, porque ahorita nos van a llamar, ¿no? Sí. A ver, del lado del tóxico. Intentaría ver para qué es tóxico. ¿Qué busca siendo tóxico? ¿Qué está buscando con la familia? ¿Qué pretende? Y desde ahí poder ayudar. Porque acuérdate que el tóxico no solo es tóxico con la familia, es tóxico con todo su entorno. Pero lo va a buscar, ya sea en la familia o fuera de la familia, está buscando algo. Por eso es tóxico. Pero nosotros como hermanos, aquí hay muchas preguntas, ¿sería nuestra misión o algo ayudarle, rescatarle? Hasta donde puedas. Más bien rescatarte, porque con el tema de que es mi hermano, nos preguntan qué debo hacer para ayudar a mi hermano. Claro, puedes ayudar hasta cierto punto, pero también hay otra parte que el principio de realidad significa decir, no tengo la omnipotencia para cambiar a las personas. Tampoco te y en ese sentido toca renunciar un poco y tolerar el dolor de ver a un ser querido, ¿no? Que se esté destruyendo. O sea, para ambas partes hay un trabajo. También, por ejemplo, poder lidiar mejor con los hermanos y parar el pleito significa que también los hermanos
por la pregunta que hacías hace rato en el corte, Jorge, ¿no? También implica saber compartir, por ejemplo, las responsabilidades, porque de alguna forma a veces el hermano que lleva todo el paquete de, por ejemplo, estar con los papás, hay otra ganancia que es el control, ¿no? Que hay otra ganancia que es la sensación de que uno está más cercano a ciertos temas de y los aparte, papás. si me van a heredar todo, no me voy a sentir tan culpable. Y entonces, digamos, también ¿no? llevarte Mira, por aquí mejor. se ríen, pero la verdad. Llevarte mejor implica también renunciar a eso, Por eso es que renunciar a ese lugar. ¿Qué buscas? ¿Qué buscas? ¿Cuál es el valor que está Oigan, detrás? ¿Qué quiero buscas? que escuchen, eso es importante que se quede ahí como para que te preguntes, ¿qué estás buscando siendo tóxico, no? Pero a ver, Dulce, ¿cómo estás? ¿Preocupada después de oír todo esto? Tú tienes 2 chiquitas, ella es una y la mayor. La mayor tiene 11 años, ella tiene 6 y dices que se pelean mucho. Todo el tiempo no pueden estar ni 5 minutos juntas porque es crucial. Mi papá tiene que tener a una y yo a la otra. ¿Eso desde que esta chiquita nació empezó a suceder? Sí. Sí, normalmente bueno, pasa eso. Son 2 personalidades bien diferentes. Ella baila, la otra no. La otra le gusta estudiar más, ella no. O sea, son muy diferentes. Ella es muy cariñosa, la otra es fría. Fría como el viento, le digo amiga. Pero las 2 juntas, hay difuntas. Y ahorita que estás escuchando todo esto, ¿hay alguna cosa que hayas de repente reconocido, sentido que están haciendo ustedes como papás? Sí, quizá yo, ahorita que escucho todo esto, la consiento más a ella, porque la veo más pequeña. A la otra siempre le digo, es que tú eres la más grande, tú eres fuerte, Abril, ella es pequeña. Fíjate lo que estábamos diciendo, ¿no? Sí, de repente, repente, lo hago. ¿Y por qué crees que llegaste al punto de hacerlo ahorita que lo estás pensando? Quizá porque en mi embarazo, cuando estuve embarazada de Elisa, fue una etapa muy fuerte de nuestra vida económicamente de mi esposo y mía. Y todo lo que tuvo la mayor, esos 6 años, ella no lo tuvo. Entonces es mi sentimiento de culpa. Y siempre es Elisa, para todos es Elisa para mí, ¿no? Es niña chupadedo. No, son muchas cosas que con ella es un sentimiento diferente. Abril es más fuerte. No, es la primera vez. Es la primera vez. Bueno, pues como ya sabes, al final del programa te puedes acercar a los especialistas, a cualquiera de ellos, o a todos, ¿no? Para ver cómo puedes resolverlo ya en la intimidad, pero vamos a ver qué te dicen ahorita que te están escuchando, porque aparte, bueno, pues como ustedes pueden ver, sí le está pegando ahorita oír todo esto y de repente darse cuenta de cosas que ha hecho equivocadas. ¿Qué le pueden decir? A mí me gustaría decirte que sobreproteger o consentir o mimar a uno de tus hijos es mandar un mensaje de que no crees en sus recursos. Hacer cosas por tu hijo que tu hijo ya puede hacer solito, solita, es mandarle un mensaje que no es explícito de que no puede. Yo te lo voy a resolver porque soy tu mamá. Y la otra es, bueno, tienes 2 niñas únicas porque hay mucha diferencia de edad, ¿no? Entonces es como, qué bendición que una sea bailadora y que la otra sea estudiosa. O sea, qué bendición que sean tan diferentes, ¿no? Pero verlo como eso, porque nos han pedido muchos tips y creo que un gran tip es, primero, quitar todas las ideas irracionales de que tus hijos son lo mejor que existe, porque no son lo mejor que existe. La otra es no compararlos y tratar de no tener favoritismos, de no preferir, porque aquí parece que tú favoreces a la chiquita y a lo mejor el papá favorece a la grande, y entonces ellas están replicando quizá también la competencia que tienes tú y tu esposa. Pero además me parece como importante también revisar cuando uno como padre se siente identificado con las necesidades o carencias de ese hijo, que a lo mejor no son del hijo, son mías. Esto tendría que remitirte necesariamente a ti. Si de pronto tú te has sentido frágil, si tú te has sentido débil, necesitada de ser abrazada, apapachada, contenida, porque a muchos papás les pasa eso. Frecuentemente le dan a los hijos lo que ellos creen que el hijo necesita, pero es lo que yo necesito, ¿no? Y creo que por ahí tendrías que hacer un trabajo. Mira, aquí tengo una llamada, Miguel Ángel, de lo que dices. María Eugenia nos comenta que uno de sus hijos estuvo enfermo y nos dice, por tal motivo lo sobreprotegí y le di una ventaja ante sus hermanos. Actualmente mi nieto nació con un riñón y mi hijo lo está sobreprotegiendo. Veo que se está repitiendo la historia. ¿Qué problemas puede desencadenar la sobreprotección y cómo podríamos salir de ella? Pues lo está nulificando, o sea, al final está dando el mensaje de que es frágil, de que es débil. Sí. Y además es muy tramposo eso, porque la mamá o el papá que sobreprotege se siente fuerte, se siente valioso, se siente necesario. Hay un síndrome de la codependencia, donde la persona tiene la necesidad de ser necesitado, porque su autoestima en muchos sentidos
se fortalece cada vez que alguien le refuerza que es necesitado, que es importante, que es valioso. Y además va a estar pensando en función de esa persona que piensa por él y no en función de sí mismo, ¿no? Y eso se puede quedar para toda la vida y entonces se vuelven dependientes a otras personas o instituciones o ideas o teorías, pero no logran tener un pensamiento propio para resolver problemas. Fíjate que hay una historia como bien interesante que quisiera comentarla rápidamente. Es el caso de un joven que vivía con la abuela, cuya abuela era muy linda, le hacía absolutamente todo. Y él era muy grosero con la abuela. Y entonces llegó un momento que llega a terapia y dice, bueno, no sé por qué soy tan pelado con mi abuela, si ella es tan linda conmigo, me cuida, me arregla, me apapacha. Un día llega, los tuyos trabajando, y dice, ya entendí qué pasa. Mi abuela es una egoísta. Y le dije que es una egoísta, y dice que la abuelita se le paran los pelos de punta. O sea, ¿cómo que soy una egoísta si yo te doy la vida, no? Entonces dice que llegó, y entonces una vez la señora le dice, llegó él un día de trabajar, y le dice, siéntate mi niño que ya te hice tu sopa que tanto te gusta. Y él le dice, no, gracias, no quiero, no tengo hambre. Ay, pero hiciste tu sopita que te gusta, esa que te gusta. Gracias, abue, pero voy a ir a trabajar y voy con mis amigos después y ya comimos botana, no quiero ahorita. Ay, pero fui hasta el mercado y me dolían mis pies. Entonces, ya en ese momento yo empecé a sentir una furia. Y entonces lo que entendí es que ella no me escucha, ¿sí? Ella en su afán de ser necesaria, de ser valiosa, de ser importante, de darme lo que ella cree que es bueno para mí, ¿sí? Me exaspera y llega un momento donde le grito, la maltrato y la mando a volar, pero no porque yo sea ingrato, porque ella no me está escuchando, ella cubre su necesidad sin tomar en cuenta la mía, ¿no? Y creo que eso pasa con la sobreprotección frecuentemente. Claro. Oigan, fíjense que nos vamos a ir a un corte, pero ya tengo aquí a toda una familia y vamos a hablar de esto, regresando, de esto que tiene que ver con los medios hermanos, ¿no? Porque ahí también, ya estamos hablando de 3 adultos, que tienen problemas con los medios hermanos, que al final de cuentas son hermanos, pero también ahí hay un conflicto y vamos a ver cómo nos pueden ayudar ustedes a resolverlo, ¿no? Entonces, bueno, quédense con nosotros, vamos a un corte, pero regresamos en un momentito para platicar sobre esto del pleito con los hermanos, cómo es que estos pleitos nos afectan cuando ya somos adultos. Así es que quédate con nosotros, no te vayas, en un momentito regresamos. Disculpen, ¿me pueden decir? Como todos los martes, le vamos a presentar algunas fotografías de personas que han desaparecido. Le pido toda su atención para que, por favor, si reconoce alguno de ellos o algún rasgo le parece importante de informar a las autoridades, bueno, pueda usted llamar a los teléfonos que se encuentran en pantalla y tal vez su información sea tan valiosa que logre reunirse esta persona con sus seres queridos. Vamos a presentarle a Cintia Angélica Arriaga Acosta. Ella se extravió en la calle Monterrey número 100 en la colonia Roma, esto en la delegación Cuauhtémoc. Cintia se extravió desde el 11 de abril de este año. Esta jovencita, esta niña que ven en sus pantallas, pues está desde el 11 de abril lejos de su familia. Les voy a mostrar una segunda fotografía. Vamos a ver ahora a René Ruiz Lara, quien se perdió en calle Oriente número 160, la calle se llama Oriente 160 y el número es el 46, en la colonia Unidad Modelo de la delegación Iztapalapa, el 27 de mayo apenas, el 27 de mayo de este año, es René Ruiz Lara, ahí lo pueden ustedes ver. Una nueva fotografía que vamos a ver, ponga por favor mucha atención, recuerde estamos presentándole los teléfonos en pantalla por si usted tiene información importante. La siguiente fotografía es de Jazmín Bello González, quien se perdió en la calle Moctezuma número 132 de la colonia Romero de Terreros, esto en la delegación Coyoacán. Ahí estamos viendo a Jazmín Bello González. Y la última fotografía que le voy a mostrar es la de Erika Enedelia Luévanos Valdés, quien se perdió en Matamoros, Tamaulipas. En la fecha es el 20 de diciembre del 2014. Ya tiene tiempo que sus seres queridos la buscan. Y en la pantalla vemos los rostros de los presuntos sustractores. Esta chiquita, Erika Luévanos Valdés. Por favor, identifique, vea bien las 3 fotografías. Y ahí están las personas que desafortunadamente han desaparecido. Vamos a continuar con el tema del programa de hoy y lo invito a que veamos el siguiente testimonio. Tengo 55 años, soy casado, tengo una hija y soy cirujano dentista. Mi madre tiene una preferencia por el más pequeño, que ha de tener
Actualmente unos 43, 44 años. Tuvo la suerte de que sin haber estudiado empezó a tener como un oficio propiamente, es como contratista. Con ese trabajo empezó a ganar dinero, salió adelante, era el hermano millonario. De hecho, como que apantalló tanto a mi papá como a mi mamá, ¿verdad? Entonces, esa situación llevó a que lo tenían casi endiosado. No es reciente esto, desde los 5 años. Mi mamá me hizo menos siempre me compraba menos que a mi hermano mayor, que entonces sí. Yo me he sentido bastante afectado emocionalmente. De alguna manera, aunque no estoy pensando en esa situación todos los días, sí me ha repercutido en esa falta de cariño. A veces he tratado de buscar en otras formas ese afecto, ese cariño de una madre, pero desgraciadamente pues es imposible. Aunque en la relación yo hubiera preferido que todos los hijos hubieran sido queridos de la misma manera, pues a mí sí me duele. Aunque a pesar, como podríamos decir, ay, pues es que ya eres un adulto. Bueno, soy un adulto, tengo 55 años. Pero no por eso puedo dejar de ignorar el cariño que algún día pude haber tenido de mi madre. Entonces, yo en una ocasión hasta pensaba, pues si hubiera sido yo recogido de la basura, a lo mejor esa persona me hubiera querido más. Qué duro cómo termina este testimonio diciendo, si yo hubiera sido recogido de la basura, tal vez me hubieran querido más, ¿no? De repente esto del conflicto que tiene que ver con la mamá y con que tengan uno preferido. Quiero que escuchemos, además de y le agradecemos mucho el testimonio a este doctor, también el testimonio que tenemos por acá. ¿Cuál es tu nombre? Esteban Lorenzo Espinosa. Esteban, gracias por estar aquí. Y es un poco similar, ¿no? Tú tienes un hermano mayor. Tenemos un hermano mayor que cuando mi papá conoció a mamá, ya lo tenía ya en brazos. Mi mamá ha sido de una familia muy violenta y por lo mismo, pues mamá ha sido muy violenta. A este hijo mayor también lo volvió muy violento, así como ella. Y llegaba a ser, se puede decir, nuestro capataz. Cualquier cosa que hacíamos, él era el que se encargaba de, según ella, entre comillas, corregirnos. O sea, ella le da ese permiso a él. Sí, le da ese permiso. Y no solamente le da el permiso, le da también un elemento, una herramienta para ejercer ese capatazgo, como dices tú. O sea, ¿él con qué los lastimaba? Tenía sus chicotitos de cuero, uno de fresa y otro de chocolate, que era cuando nos portábamos mal. Él era encargado de golpearnos a los hermanos más chicos que él. Entonces, eso no le parecía a papá, ni tampoco le gustó que mamá siempre lo pusiera a él, ocupar el lugar que mi papá tenía que ocupar. ¿Y tu papá hizo algo con esto? Pues fue muy débil de carácter, pero cuando él trató de hacer algo, ya no logró hacer nada, porque ahí mamá fue una persona que siempre logró dominar a mi papá. Por medio de chantajes. Digamos, si mi papá se ponía o levantaba la voz o cualquier cosa, ya más mamá sabía que era muy fácil meterlo a la cárcel, acusándolo falsamente de que la había golpeado. Una vez inclusive lo acusó de que la había golpeado, que ella según estaba embarazada, cosa que no estaba embarazada. Estuvo 6 meses papá casi en la cárcel, y de ahí papá salió, se puede decir, muy dócil. Entonces ya regresó con ella después de ese tiempo. Con ella. Oye, y tú actualmente, ahorita que ustedes ya son adultos, ¿siguen con los conflictos con este hermano? Sí, porque inclusive ya falleció mi papá, pero antes de que falleciera, la idea de mamá era que cuando mi hermano creciera y tuviera la capacidad suficiente, golpeara a mi padre. Entonces sí llegó a pasar eso. Nosotros ya grandes y ya teniendo la capacidad de defendernos, pues la primera vez que le pegó mi hermano a mi padre, ya mamá nos había, siempre nos intimidó y nos había prohibido que nos metiéramos a defender a mi padre. Ustedes se meten a defender a su padre y van a conocerme tal como soy y todo lo que puedo hacer. Y como ustedes ya habían visto que ella era capaz de meter a la cárcel a tu papá, sí, pues se hicieron para atrás. Oye, ahorita... No, nos hicimos para atrás. La cosa fue que en la segunda vez que le iba a pegar a mi papá, pues yo sí me agarré a golpes con mi hermano.
La consecuencia fue que le gané y ya después mamá pues se desquitó y demostró que sí, me metió a mí a la cárcel, acusándome de violencia familiar, que es un arma que ahora las mujeres adultas ocupan mucho y es muy fácil. Es como las mujeres estuviste en la cárcel? Una semana. Oye, tú en el con corte mi esposa. me dijiste que a ti te ha afectado mucho, pero que la más afectada de todos es tu hermana que está aquí a mi lado. Sí. ¿Te parece si le pregunto a ella cómo lo ha vivido ella? Sí, está bien. Muchísimas gracias. ¿Cómo estás? Muy bien. Oye, dicen tus hermanos que tú eres la más afectada de toda esta situación. ¿Por qué consideran ellos? ¿Tú también consideras que eres la más afectada? Porque cuando yo era niña, mi madre me corrió de la casa teniendo 12 años y viví cosas muy fuertes. Regresaba, la buscaba y le pedía perdón y ella me volvía a correr. Mi hermano, el mayor, con ella me llegó a golpear también, me arrinconaban, me golpeaban, me dejaban sangrada. Fue muchísima agresión la que yo viví por parte de los dos. Todavía inclusive me los encuentro y me maldicen, me dicen cosas. ¿Tu mamá sigue Mi viva? madre sigue viva y él todavía tuvo una embolia, pero antes de esa embolia él era muy agresivo, a decirme groserías, decirme cosas que no puedo decir aquí, ¿verdad? Claro. Pero Oye, ¿tú tomaste la decisión un poco como María nos decía, de separarte? Sí. ¿Y lograste separarte o seguiste buscando a tu mamá? O sea, tardé muchísimo para poderme separar, pero ya lo logré y ahorita que yo estoy un poco lejos de ella, yo vivo un poquito más tranquila, pero traigo muchísimo dolor. Todavía no lo he podido superar. ¿Has pedido ayuda? He pedido ayuda y todavía no lo has podido no superar. Lo he podido superar. ¿Para ti también ha sido muy difícil? Sí, también. ¿Cuál es tu nombre? José Guadalupe Espinosa. ¿Tú también eres hijo de Sí, esta también familia? somos hermanos los tres. ¿Y tú también viviste igual el rechazo y el que tu hermano los golpeara a ustedes, tu hermano mayor? Sí, porque era así como nuestro verdugo. Nuestro verdugo, que era el que no nos alineaba, sino que buscaba cualquier excusa para demostrar su poder. Vamos a ver qué nos dicen los especialistas. Miguel Ángel. Pues es muy fuerte, obviamente a mí me hace pensar de inmediato en una madre con un trastorno de personalidad narcisista, incluso con rasgos muy sociopáticos, es decir, como con tendencia a romper la ley, la autoridad, y que esto implica para ellos pues un gran trabajo de reparación, ¿no? En casos de situaciones como esta, obviamente hay que tratar de denunciar, pero nos enfrentamos a otro problema muy grave que vivimos socialmente, que es el rol de la autoridad. Y nuevamente donde vemos que en la familia se va gestando la idea, la construcción de lo que es la autoridad, de lo que es la justicia, lo que hemos visto recientemente con estos chicos que mataron a un jovencito porque estaban jugando a que los secuestraban, nos habla de esta descomposición social, en donde mucho de lo que ellos nos platican ahora lo estamos viendo incluso en los políticos, en la gente que nos representa. Entonces, ahí hay una tarea fundamental, ¿no? Que debería, creo yo, empezar en la familia. No esperemos que el gobierno venga a arreglar nada porque va a ser muy tardado, de por sí va a ser muy tardado. Entonces, con nuestros hijos tenemos que empezar a ser nosotros figuras de autoridad. Y una figura de autoridad se debe caracterizar no porque tienes poder, sino porque eres admirable, eres amable. Una persona amable es una persona susceptible de ser amada, te das a querer. Y entonces la autoridad se vuelve autoridad porque la quieres, la admiras, eres un líder. Eso tendríamos que ser los padres y prepararnos para Pero a ello. ver, ¿qué puede hacer esta familia hoy? Porque ya pasaron muchos años y sin embargo los tres están aquí platicando que es algo que les sigue doliendo. Claro, tendrían que buscar. Sí, Bárbara, por favor. Yo pensaba esto, ¿no? Que decían buscar ayuda, buscar una situación terapéutica, porque bueno, bien es cierto que en las peleas entre hermanos hay situaciones internas que tenemos todos y no hay nadie quien se salve de ellas, que es la lucha por el amor, la rivalidad, querer estar en una posición superior. Y hay otras situaciones externas bastante dolorosas como estas, donde los hermanos ya no tienen una función de estar iguales, sino aquí la función, como usted decía, al hijo mayor se le dio la función de una especie de tirano verdugo con el que la mamá se alía. Y entonces, frente a esa alianza tan fuerte, tan, digamos, perturbada, perversa, lo mejor que pueden hacer los hijos es tolerar el dolor de la separación, porque definitivamente duele, y buscar un espacio donde quizás lleve tiempo, pero que uno pueda restaurar dentro de la mente otro tipo de vínculos, rescatar la mejor parte de uno, poderse alejar, poder tomar una distancia que sea como con cierto amor y donde uno sabe que acercarse
a una situación así, pues uno va a salir bastante lastimado, ¿no? Tal vez el dolor de la separación sea menor al dolor Claro. de estar cerca, ¿no? Hay un libro muy bello sobre resiliencia, que es, la resiliencia es esta capacidad que tenemos de sobreponernos a las situaciones dolorosas y difíciles como las que ustedes vivieron por muchos años. Bueno, la buena noticia es que ya no están chiquitos, que ya no dependen de su mamá ni de su hermano, que me imagino que viven de manera independiente, que se generan ustedes sus propios recursos a nivel práctico, como esa necesidad básica. Y luego pues hay que sanar todo ese dolor. No es algo sencillo, es un proceso que toma mucho tiempo. Ojalá puedan encontrar apoyo terapéutico, ayuda, porque una mirada de otro ser humano que reconozca mi propio dolor y mi historia y que valide mi percepción, porque no es una percepción, me parece, errónea de 3 personitas, ¿no? Sino fueron 3. Dicen que son 5. Bueno, ellos, ahorita vienen 3 aquí, pero son 5 los que lo dicen. 5 aparte del verdugo, ¿no? Sí. Entonces sí, el apoyo, de veras que alguien te devuelva esta mirada que valide todo tu dolor y que los acompañe, porque es un viaje que solamente ustedes van a decidir cuánto tiempo dura. Ahora, estamos hablando ya de adultos que a su vez también pueden ser papás, ¿no? Decía la mamá, más vale tarde que más tarde. Te separaste, te duele, pero qué bueno que lo están haciendo. Mira, me parece que algo muy sanador, algo que puede ayudar a sanar, es reconocer desde la mirada adulta, y que es algo que cuesta mucho trabajo, es reconocer que no siempre nuestra mamá fue del todo sana, vamos. Es algo muy difícil porque es mi mamá, ¿no? Es mi papá, ¿cómo mi mamá va a estar mal? Pero hay veces que sí. Entonces, cuando yo puedo reconocer desde mi visión ya adulta este problema, puede ser algo que a mí me tranquilice, ¿no? Me pueda sanar un poco. Y que aparte, bueno, eduquen de una manera diferente Así ellos, ¿no? es, Porque por ellos supuesto. a su vez, ¿cómo van a educar a sus hijos? Sí. Mira, a mí yo les daría un reconocimiento porque esto que están haciendo hoy ya es reparatorio. Ya este testimonio que están dando le está sirviendo no sé a cuántas personas que los están viendo y hay que tener mucho valor para hacerlo y eso les doy un reconocimiento. Por el otro lado, sí es cierto, les queda la tarea de ver cómo actúan ustedes como padres, porque pueden transmitir las dos partes, tanto que sus hijos aprendan a ser víctimas y a dejarse los demás, o al contrario, que le hayas enseñado a tu hijo ahora, no te dejes de nadie y ahora sus hijos sean los que vayan a ser abusadores y acosadores de otras personas. Verdugos de alguien más. Claro Aquí que sí. en el Twitter Sandy, por les favor. comentan, en un caso de una persona, dice que qué buen tema el día de hoy, y que él con sus hermanos superaron muchos problemas juntos y ahora siguen juntos. Y yo creo que pues eso es muy importante porque son varios hermanos unidos, pueden a lo mejor apoyarse en este sentimiento que todos ellos comparten. También nos dicen en el Twitter, yo tuve medios hermanos y fue horrible, siempre me decían cosas muy feas y pues ahora prefiero no estar en contacto. Acá nos dice otra persona, Gerardo, en el Twitter, si no aprendes a manejar la frustración no puedes convivir con la familia, te haces honguito, solitario y venenoso, un poco por lo que hablábamos al principio de la importancia de esta relación. Pero solo si es sana, eso es importante decirlo, ¿no? Porque ya lo dijimos que no. Sí, y otro Twitter dice, no se puede dar el mismo trato al rebelde que al responsable, y a veces los hijos lo perciben como diferencias de amor, hasta que luego ellos mismos tienen hijos. Claro, oigan, fíjense que tenemos 2 testimonios anónimos. Vamos a escuchar a ver qué es lo que nos quieren decir para que ustedes también nos comenten más. Adelante, por favor. Hola, buenos días. Buenos días. Pues yo ahorita la situación que tengo, vengo de una familia disfuncional, de un padre alcohólico y una mamá sumisa y neurótica. Por ende, todos los hijos, los hermanos, pues somos porque yo también me considero una persona neurótica. Ajá. Tengo un conflicto ahorita con mis hermanos. Somos 6 los que vivimos aquí. ¿Cuál es el conflicto? El conflicto es de que, pues, por esa neurosis se maneja mucha neurosis en casa, mucho alcohol. Un hermano de los mayores siempre ha sido el más afectado, el más neurótico, siempre ha hecho lo que él ha querido, lastimar, ofender, agredir a todos los hermanos, y pues ninguno dice nada porque le tienen miedo. Le tienen porque hoy en día yo ya no le tengo miedo, mi mamá le tiene miedo, pero un miedo tremendo de que pues es que así es, ya sabes cómo se pone, pues ay, es que así es, tú no le digas nada. Entonces llegó el momento en que él me empezó a agredir, una situación que tuvimos muy fuerte, ya no me dejé
Claro, vamos a un corte, perdón que te corte en este momento, y regresamos del corte y retomamos tu caso. Gracias por compartir. Oigan, el próximo martes no se pierda el programa y desde ahora empiece a mandarnos sus preguntas y sus comentarios. El tema va a ser adolescencia, sexualidad y discapacidad. Estos tres términos juntos, en su conjunto, a veces pues no suenan tan fáciles. De por sí hablar con los hijos de sexualidad es difícil ante ciertas edades, ante ciertas circunstancias, y cuando se enfrenta a un hijo que tiene una discapacidad, aunque la discapacidad sea muy amplia en sus diferentes formas, pues hablar de sexualidad puede complicarlo. ¿Por qué? Porque a veces estos adolescentes pues recorren este camino en solitario, se enfrentan a situaciones de probable abuso, de estar más vulnerables tal vez, o de tener pena, vergüenza de platicar de estas situaciones. Entonces aquí en Diálogos pues creemos que todos tenemos el derecho a la salud sexual y reproductiva. Este derecho es para todos, así que por eso vamos a hablar de esto la próxima semana y lo esperamos. Vamos a ver ahora un resumen de lo que se ha dicho hasta ahora en el programa del Diálogo. Si yo no logro como aceptar qué hice y tratar de reparar un poco eso, la culpa va a inhibir. De que fuiste muy fregón con tu hermano, con tu hermana, ofrecer una disculpa, de veras sana mucho el vínculo, sana mucho la relación. La relación actual o mis relaciones actuales con los demás, si bien están influidas por lo que yo pude haber vivido en la infancia, no necesariamente tienen que ser iguales. Que reparar es algo que me hace bien, que me hace feliz, lo que incluye saber perdonar es elemental. Los niños muy chiquitos tienen dos mecanismos básicos, que es la idealización y la devaluación. Sí, ¿verdad? Una tarea es ir ayudando a que el ser humano vaya progresando, a que haya intermedios, no es idealizar y devaluar. En todo momento la línea del respeto es una base fundamental, ¿no? Y yo no la estoy pasando bien en el ámbito familiar, yo me cuido y yo me alejo. Y busco otros espacios para compartir con mi familia. Cada quien tiene que tomar su responsabilidad y ver lo que tienes que hacer, pues para tú resguardar tu salud emocional. ¿Para qué es tóxico? ¿Qué busca siendo tóxico? ¿Qué está buscando con la familia? ¿Qué pretende? Sobreproteger o consentir o mimar a uno de tus hijos es mandar un mensaje de que no crees en sus recursos. Quitar todas las ideas irracionales de que tus hijos son lo mejor que existe, porque no son lo mejor que existe, no compararlos y tratar de no tener favoritismos. Que a muchos papás les pasa eso. Frecuentemente le dan a los hijos lo que ellos creen que el hijo necesita, pero es lo que yo necesito. Bueno, pues ya estamos de regreso. Como has visto, ha sido un programa muy interesante y nos quedamos hablando con un anónimo que nos estaba diciendo que uno de los hermanos pues es el que domina a toda la familia y la mamá todo el tiempo le dice, bueno, pues hay que entenderlo, tú sí que sí entiendes, pues hay que dejarlo, ya ves cómo se pone, así es él. Adelante, por favor. Bueno, y a raíz de esto, pues yo decidí separarme de mi familia. Tengo ya casi 3 años que no convivo con ellos. A mi mamá, pues también de vez en cuando la veo, no como antes, por toda esta situación, y aún así sigue la situación, siguen los problemas con él. Nadie le pone un alto. Yo fui, dice un hermano, me comentó, fui la única que me pude atrever a ponerle un alto, que él dice que jamás lo hubiera hecho. Por ende, pues me dejó de hablar, me mandó hasta no sé dónde. No tengo convivencia con él. Mi mamá pues me dice, es que son hermanos, se tienen que hablar, pero ahorita decían los especialistas, y es muy cierto, me tengo que separar de las personas nocivas para mí, y a lo mejor yo también soy nociva para ellos, porque también puede ser esa parte, ¿no? Que también pueda yo ser nociva para ellos. Entonces, el día de hoy estoy en un grupo de autoayuda, de Al-Anon, para hijos y familiares de personas que han convivido con personas con alcoholismo. Estoy en mi recuperación. Ha sido muy doloroso esta parte, porque siempre fuimos una familia muégano, pero con apariencias. Como siempre las familias aparentamos ser que buenos hermanos, pero con faltas de respeto, muchas faltas de respeto hay en mi familia. ¿Cómo te sientes ahora que estás lejos de toda esta situación de violencia? Me siento más tranquila. ¿Tú eres madre de familia? Tengo 2 hijas, una de 16 y una de 20 años. Yo no tengo problemas fuertes, los problemas normales con mi esposo. Tengo un buen esposo, tengo unas buenas hijas, y aquí en el grupo he aprendido a soltar eso, a separarme de la familia. Ahorita decían de las Navidades, para mí la primera Navidad fue muy dolorosa, estar lejos de mi familia.
pero hoy entiendo que estoy más tranquila, estoy en vías de recuperación, estoy en vías de aceptarme primero a mí para poder aceptar a este hermano, que finalmente es un hermano enfermo, afectado por toda la situación que vivimos. Entonces, ¿hace cuánto tiempo que tú te separaste? 3 años. 3 años. 3 años que para mí han sido, los primeros 2 años fueron muy, muy fuertes, muy difíciles. Caí en una depresión muy fuerte. Estuve 5 meses, en 5 meses me hicieron 3 cirugías. Entonces estuve muy mal, pero ahora sí, como digo en el grupo y decimos en el grupo, solo por hoy estoy en ese cambio, en ese cambio para mí. Porque esto decía el especialista y muy cierto, no es para ellos, es para mí. Claro. Yo fui a hablar con él hace un año, a reconocer, porque yo reconozco mi parte es el 50 y el 50 es de él. Yo fui a hablar con él, no lo aceptó del todo bien, volvieron a pasar situaciones, entonces el día de hoy prefiero estar ahora sí que con mi familia, que es mi esposo y mis hijas, porque al final de cuentas ellos son mis familiares. Claro. Me duele, mi mamá me reprocha mucho, mi mamá es una persona que hizo muchos favoritismos económicamente, hay una lucha de poder entre hermanos en lo económico, mucha lucha de poder entre ellos. Pero entonces, qué bueno que tú lograste separarte y hacer la diferencia. Muchísimas gracias por contarnos tu historia, y te pido por favor si le pasas el micrófono a la siguiente persona, que también tenemos por aquí a otra persona de manera anónima que nos quiere platicar también su historia. Muchísimas gracias. Buenos días. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Pues yo fui una hija no deseada, porque mi mamá me abandonó y yo ahí me fui creciendo, ¿no? Bueno, ¿tienes hermanos? Sí, tengo 2 hermanos, pero también pues mi mamá nos dividió porque pues no, como no somos hijos del mismo papá, nos dividió. Ella siempre tuvo preferencia por sus 2 hijos, y a mí ¿Tú eres la más pequeña? No, yo soy la más grande. Entonces, pues siempre, pues fui una niña que se crió en la calle. Sí, pero gracias a Dios y a las personas que me supieron orientar, pues supe salir adelante, ¿sí? ¿Estás enojada con tus hermanos? ¿Sientes rencor hacia ellos? No. ¿No? No, porque pues... ¿Cómo lograste superar el enojo hacia ellos? Pues ellos alguna vez dijeron que yo no era su hermana, ¿no? Que yo era una bastarda, ¿sí? Entonces, pues yo nunca convivimos, jamás convivimos, los 3 nunca convivimos, ellos por su lado y yo pues por ahí por las calles. ¿Eres mamá? Sí, soy mamá. ¿Y tú tienes problemas con tus hijos? Yo tengo 2 hijas, y pues mi problema con ellas es que desde que yo me casé nacieron ellas, pero siempre como que formamos 2 bandos. Una la apoyaba el papá y la otra estaba conmigo. ¿Qué edad tienen hoy tus hijas? 36 y 37 años. ¿Y ellas cómo se llevan hoy? Se llevan muy mal, muy mal. Desde chiquitas hubo algo así como que una era más aplicada y la otra un poquito menos, pero siempre destacaron las 2. Pero siempre el papá se inclinó más por la que era un poco más aplicada, se inclinó más por ella. ¿Quieres saber cómo resolver ese conflicto? ¿Ahorita tú te llevas mucho con una y el papá con la otra? No. Yo soy separada. Me separé hace 12 años. ¿Tú cómo te llevas con ellas 2? Con ellas 2. Ahorita estamos en una situación muy mal, porque las 2 tienen su profesión, pero una porque tiene más dinero, la otra porque no tiene. Siempre hay esa rivalidad entre ellas diciéndose. Vamos a ver qué te dicen los especialistas con eso, ¿sale? Por favor, dime, sí. Mire, lo que pasa es que el 10 de mayo llegó primero una
y enseguida llegó la otra y nos empezamos se empezaron ellas a decir de cosas, no, pues que tú, y empezaron a insultarse al llegar ¿cómo se llama? Al llegar decir palabras antisonantes una a la otra. Entonces yo les dije, gracias por este 10 de mayo. Le digo, gracias, hijas. Le digo, esto no me esperaba esto. Entonces ahorita están ellas muy mal. Ahorita una de ellas va a tener un convivio de su niño que tiene con discapacidad, porque una no tiene niños y la otra sí, es la que estaba un poco más amolada, que logré colocarla en un trabajo también. Entonces ahorita están en una rivalidad, pero tremenda. O sea, se agreden, no se pueden ver, se odian. A ver, vamos a ver qué te dicen los especialistas, por favor. Sí, si alguno de ustedes... Yo pensaba que primero hay que rescatar un tema donde usted ha hecho un gran trabajo con ellas, porque estamos hablando de hijas que tienen una profesión, que han formado una familia, que se están tratando de hacer cargo, ¿no?, la otra hija de su hijo. En fin, entonces también hay que saber los papás que pueden intervenir de diferentes formas, pueden intervenir siendo un modelo para los hijos, o sea, los papás también tienen, los comento a todos, ¿no? Los papás tenemos la tarea de resolver problemas como adultos para que los hijos aprendan a resolver esos problemas. Los papás pueden intervenir, pueden guiar, pueden reconocer las diferencias entre los hijos, pero también llega un momento en que los hijos como adultos tienen que resolver sus propios problemas y, digamos, también hay que tomarlos como adultos en ese sentido, que los papás no pueden seguir haciendo una función paternal como si fueran niños y se les tiene que dejar un poco en ese rol de adultos para que ellos resuelvan. Yo principalmente entonces pensaría en eso, que usted ha hecho un buen trabajo en la medida en la que, a pesar de la historia que usted tiene, usted ha fungido como madre presente para esas dos hijas y ellas tendrían que valorar eso, identificarse ellas con esa parte y resolver entre ellas sus problemas como hermanas. Oye, y un poco esto que vuelve a salir, ¿no? La necesidad de pretender que las cosas están bien, entonces llega el 10 de mayo famoso. Entonces no forzar el principio de realidad, es decir, si sus hijas no se llevan bien, ¿para qué hace usted fiesta? El 10 de mayo. O si una le invita a la otra, pues no. Con cada una, festejo con cada una, si la gana es festejar. Pero si ya sabemos que ellas dos no se llevan bien, ¿para qué forzar la situación? ¿No? Quizá una regla que tendría usted que plantear ahí claramente, por ejemplo, es que no la visiten si van a pelear, ¿no? Y en ese momento que ellas discuten, echarlas para afuera. No estén aquí porque así no me gusta estar. Me hace mal a mí eso. Pero igual y no juntarlas también, ¿no, Miguel También Ángel? puede ser, es otra posibilidad, que si no se pueden ver juntas, pues cada una por su lado, ¿no? No pueden estar como adultas. Tener esa claridad, es importante tener esa claridad porque ahí está otra vez esa fantasía nociva, ¿no? Porque claro que es bonita la armonía, pero cuando no está, ¿para qué la vamos a forzar? Sí, ¿para qué juntamos hermanos que no se llevan bien? Y luego ahí está el chantaje también de la mamá, ¿no? Sí. Gracias por este lindo regalo, cuando fue de la fregada. Entonces, no hay un bonito regalo, entonces no hay que forzar esas situaciones, ¿no? Claro, ni decirlo cuando no sucede. No. Y bueno, sí es esto que la sociedad nos forza, porque no hay 2 10 de mayo, ¿no? Entonces, si tengo, o no hay 5 10 de mayo, ¿no? Entonces, bueno, a ver, ya estamos al final, por favor, recomendaciones y conclusiones. Quisiera antes, para resumir lo que nos están diciendo también para que lo respondan. Dinos. ¿Qué pasa cuando se hablaba del éxito o del que a uno le va mejor económicamente y a otro no? Entonces, ¿cómo los papás pues no hacer favoritismos en este sentido o que eso no represente un conflicto? Porque pues a lo mejor a alguno le fue mejor en un área y a otro mejor en otra. Quería retomar eso. Fíjate que hay un autor que dice, al escribir su libro, él habla acerca de la importancia de valorar a las personas más que a las cosas. Y él dice una frase que a mí me parece de esas matadoras, ¿no? Que el libro es para los adolescentes. Y entonces dice la frase, que a tu adolescente le has de preguntar, y se debe de cuestionar él, si yo soy lo que tengo y lo que tengo se pierde, entonces ¿quién soy? Si yo soy mi camisa, si yo soy mi pantalón, si yo soy el coche que traigo, si yo soy la marca X, entonces ¿quién soy? Y creo que en la labor de ser padres, enseñar a nuestros hijos que las personas son más importantes que las cosas es fundamental. Fundamental. Muchísimas gracias, Miguel Ángel. Yo pensaría que también los hijos y los papás y las familias tienen que aprender a que siempre va a haber conflicto,
que el conflicto, en la medida en la que aprende a resolver, en la medida en la que ayuda a los hermanos a conocerse, a ubicarse en un lugar horizontal, de saber que son iguales, los va a ayudar al crecimiento mental, y que no hay que tener miedo ni a la discusión, ni a los conflictos, ni a los pleitos, porque son oportunidades para resolver y crecer mentalmente. Claro, importantísimo. Y bueno, pues que la vida también nos da oportunidades de hermanarnos con otras personas fuera de la familia, y más vale tarde que más tarde, siempre se puede sanar. Una infancia infeliz no determina la vida, y esto no lo dije yo, es el título de un libro de Boris Cyrulnik. Una infancia infeliz no determina la vida. Se llama Los patitos feos este libro. Claro. Es un libro de resiliencia. Cuando hay mucho dolor en la infancia, sí se puede. ¿Pero cómo, María? Se puede encontrando a un testigo, a un compañero que valide mi mirada, que nos acompañe en el camino. Y ya en fases más adelantes, la resiliencia lo que te dice es, apréndete, bueno, a mí algo que me ayuda como terapeuta es abrir un poquito el esquema de la mirada, de la perspectiva del paciente, del dolido, y luego pues hasta reconstruir la biografía con un poquito de sentido del humor. Y ahí está el stand-up, por ahí hay muchos stand-uperos que toman un poquito de sentido del humor a la gran tragedia que a veces algunas personas viven. Claro, adelante. Lo vivido en la infancia no necesariamente tiene por qué repetirse en la vida adulta, y para eso está nuestra responsabilidad de poder acudir a terapia, de poder acudir a cursos, a talleres que nos ayuden a sanar estas heridas de la infancia. Y por último, si en nuestra etapa adulta de plano no me puedo llevar bien con mi hermano, pues siempre queda el respeto y la relación fraterna. Claro, el respeto no necesariamente es que tenga que convivir, simplemente así es, una ¿no? relación fraterna, respetuosa, y así podemos comer. Respeto que no estoy de acuerdo contigo y que tú no estás de acuerdo conmigo, y no tenemos que ser iguales, y viva la vida. Así es, viva la vida. Aquí nos escribe una persona, dice Gaby, entre hermanos siempre habrá rivalidades, sin embargo podemos hacer la diferencia como padres, ya que le das a cada uno un prestigio positivo de cuidar y fomentar el amor entre ellos, asignándoles una tarea familiar, y que todos los valores se vivan al 100. Dice, aunque peleen, la convivencia es muy buena. Gracias por estos temas. Oigan, bueno, pues como siempre se quedan cosas en el tintero, Miguel Ángel, ya sé. Pero bueno, muchísimas gracias a todos los que vinieron el día de hoy. Ya saben que este programa es pues posible por ustedes, porque ustedes nos platican sus historias y nos dan los temas de los que nosotros queremos hablar. Y bueno, gracias a la producción, gracias a todos los que están aquí. Gracias a Sandy, gracias a ti, que siempre estás del otro lado de la pantalla. Nos vemos la próxima semana aquí en Diálogos.